Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Atrévete a entrar en lo desconocido y forma parte de Cultura Misterio. Una producción de Madel Esquivel y todo su equipo de especialistas para Radio Numancia. Cultura Misterio. Hola, buenas noches, soy Madel Esquivel y te doy la bienvenida nuevamente a Cultura Misterio, este espacio en donde te contamos historias que en otros... Una experiencia personal. Durante muchos años me han preguntado el por qué me gusta tanto hablar sobre estas cosas que dan miedo. Y en realidad no es que me guste el miedo. Lo misterioso no necesariamente tiene que ver con lo paranormal. Para mí el misterio es cotidiano. Lo misterioso es una forma de ver la vida. Nos han vendido la idea de que este mundo es medible, cuantificable y que realmente no podemos descubrir nada más. Y yo me niego rotundamente a ello porque creo que es un error. Porque además creo que no es verdad. Encontramos misterios, hombre, no me digas que tu cabeza no es un misterio en sí mismo. Estamos inmersos en un profundo y maravilloso misterio. Creo que no es verdad. Encontramos misterios. La razón más importante por la que me niego es porque el pensar en este mundo ya todo está dicho y en este mundo no nos quedan sorpresas y es que este mundo es de una precisión mecánica como de relojería, es porque este tipo de mentalidad nos roba lo que yo considero que son las mayores cualidades de un ser humano: la imaginación, la curiosidad, la investigación. Si los seres humanos careciéramos de estas características, pues no habríamos llegado a donde estamos hoy. Es gracias a locos, curiosos, exploradores, que hoy tenemos ciencia, que hoy conocemos el espacio, que hoy conocemos más sobre el cerebro, que hoy conocemos más sobre muchas cosas, sobre la historia, sobre la arqueología, gracias a la curiosidad, gracias a que algunas personas siguen pensando que en este mundo nada está concluido ni dicho y que hay mucho por descubrir. Y como muestra un botón, durante mucho tiempo se ha creído que las criaturas fantásticas o criptozoológicas provienen del imaginario popular, que son invenciones, que son imaginación desbordada de los pueblos. Este maravilloso escritor, medio profeta, medio mago y medio muchas cosas que era Julio Verne, que ya algún día hablaremos de él en este programa, escribió en su libro de 20.000 leguas de viaje submarino sobre una criatura que vivía en las profundidades del mar, que era como una especie de pulpo, calamar. No solo él habló de esta criatura, los vikingos también lo mencionaron en su bestiario. Para ellos era el temido kraken. Y la ciencia pensó que era eso, ¿sabes? Cuentos para asustar a niños y cuentos que se contaban los marineros para pasar los viajes. Pero sorpresa, resulta que no hace mucho tiempo los científicos descubrieron que efectivamente existía un calamar gigante que mide más o menos 20 metros, y que le pusieron el nombre de Arquiteutis. Y no creas que solo hay un ejemplar. Cerca de Asturias, que es en donde ha habido un mayor avistamiento de estas criaturas, tienen 19. Si esta criatura pudo comprobarse, ¿qué otras no podrán haber? En África hablan del Mokelebembe, en Rusia hablan del Almas, en el Tíbet del Yeti, en Canadá del Sasquatch o Bigfoot en Estados Unidos, en México el chupacabras, las sirenas, el monstruo del lago Ness y muchísimas otras de las que desconocemos si en verdad existen o no. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees en estas criaturas? ¿Qué me dirías si te dijera que hay una compañía que te pagaría dinero por encontrarlas? Suena extraño, ¿no? Lo bueno es que está aquí Rafa Kopka para ayudarnos a deshacer este entuerto, como diría Don Quijote. Hola Rafa, buenas noches. Hola, muchas gracias Madel. Es un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. A ver Rafa, pregunta obligada.
¿Tú crees en los criptobichos? Fíjate que como buen cazador de misterios tengo que tener la fe y la esperanza de que existen, pero hasta no ver, no creer. Pues sí, qué conveniente como Santo Tomás, ¿verdad? Oye, pero a ver, como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿Cómo está eso de que te puedes ganar dinero por atrapar una de estas cosas? Sí, mira, este año se lanzó un videojuego que se llama Monster Hunter World. Es desarrollado por la empresa Capcom y se juntaron con la Sociedad de Criptozoología del Reino Unido en Fortean para ofrecer una recompensa de 50,000 libras esterlinas, esto es alrededor de 56,000 euros o $75,000, a quien pruebe que existe el Yeti, el monstruo del lago Ness, Bigfoot o el pie grande, algunas que dé alguna señal de que existe el chupacabras incluso, o la sirena. O sea, neta, ¿te dan dinero si encuentras una pista, digamos, sobre el chupacabras, por ejemplo? Pues mira, las notas hablan acerca de un acercamiento que tuvieron con Dow Jones, es un hombre británico que es el fundador de esta sociedad de criptozoología y que ha mostrado a través de un video su testimonio acerca de esta situación. Él comenta que ha viajado alrededor del mundo buscando evidencias de estas criaturas fantásticas y ahora tiene la oportunidad de convocar a millones de jugadores que en la vida real podrían presentar alguna prueba de la existencia de estos seres y ganarse esta recompensa de 50,000 libras esterlinas. O sea que esto no es ningún bulo de los que abundan en internet, o sea, es de a Davis. Oye, ¿y cómo está la onda? ¿De a cuánto por bicho? ¿Hay unos más baratos? ¿Hay unos más caros? ¿Cómo está el rollo? Mira, este señor John Downs ha puesto el precio parejo. Todos los monstruos, en caso de que presentes una evidencia de su existencia, tienen una recompensa de 50,000 libras esterlinas. Y los monstruos son el pie grande, las sirenas, el monstruo del lago Ness, el sabueso de la tierra, el Yeti, el gusano de la muerte de Mongolia, el chupacabras, el hombre búho de Cornish, la serpiente voladora de Namibia y el Yowie. Cualquiera de estos 10 monstruos o criptomonstruos, criptobichos, como quieran llamarle, tienen una recompensa de 50,000 libras esterlinas en caso de presentar las evidencias. La fecha límite es el 30 de junio de este año, 30 de junio de 2018. Bueno, y acá entre nos, ¿a ti qué te parece la propuesta? Porque mira que he oído cosas raras en la mercadotecnia y en la publicidad, pero esta sin duda es una de las que se llevan las palmas. A mí me parece maravilloso, es una estrategia de marketing impresionante, siempre regalar dinero funciona muy bien y si esto provoca una interacción y una, digamos, llevar el juego más allá de las pantallas y los controles al mundo real de alguna forma, pues está increíble, me encanta, estoy de alguna forma sorprendido por esta iniciativa que tiene Capcom. Y pues vamos a hacerlo. Mientras no hagan una campaña de Street Fighter, me parece maravilloso. ¿Para qué quieres? Ahí todos haciendo el fatality en la calle. No, mejor ni me lo imagino. Oye, pero a ver ya. Neta, hablando en plata. ¿Le vas a entrar a la competencia? ¿Te vas a lanzar a buscar al Yeti? ¿Qué era? ¿De gusano del desierto de Gobi? A ver, ya, sincérate, confiésate. Pues mira, no es descabellada la idea, ya que está incluido el chupacabras. Esta criatura fue descrita como mexicana, por lo tanto, pues estamos dentro del país en el que podríamos presentar alguna evidencia y ganar los 50,000 libras esterlinas. Que ya en pesos estamos hablando acerca de cerca de 1,302,534 pesos. Así que tú dime si ya quieres que apaguemos el programa y nos vayamos en este momento a buscar al chupacabras.
Oye, pues por esa lanita, la verdad es que sí me hace que andamos dejando aquí puesto el changarro y nos lanzamos en expedición a buscar al chupacabras. Aunque bueno, la mera verdad que no creo que vaya a ser un encuentro muy agradable que digamos, porque si te acuerdas estas disecciones que se le atribuye, acuérdate de estas vacas sin ojos, sin lengua, sin... No suena así como digas tú, qué padre, pues no. Mejor nos quedamos aquí haciendo el programa. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, Rafa, como siempre, trayéndonos cosas muy interesantes en las notas de actualidad. No, hombre, al contrario, Madel, muchas gracias y espero que encuentres tu cripto monstruo para que te lleves la recompensa. Y obviamente espero que alguien de la audiencia pueda también encontrar su monstruo y presentar sus evidencias. Que estés muy bien y nos vemos la próxima, nos escuchamos en la próxima. Sí, la verdad, a mí no se me antoja ir a buscar al chupacabras, no sé a ti que nos escuchas, ya sabes, te puedes ganar una buena lana. Oye, y bueno, vamos a seguir con este rollo de los animales misteriosos. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno muy queretano. Aunque te diré, la verdad es que esto es más bien como un arquetipo, porque en todas partes del mundo se habla de este mismo animal. Y no creas que me estoy refiriendo al Monkelebembe, ni al chupacabras, ni al yete, ni a ninguno de esos, no. Es un animal más bien cotidiano, convencional, de caza, pero que tiene ciertos matices oscuros, demoníacos o espiritistas. Me estoy refiriendo concretamente a los perros negros. Aquí en Querétaro se cuenta que hay un perro negro que sale de una zona muy particular y hace un recorrido. Pero en esta ocasión no te voy a contar yo esta historia. Tenemos a un invitado de lujo y me refiero a Juan Carlos Olvera Servín. Claro que cantidad de queretanos conocen quién es Juan Carlos Olvera Servín. Pero bueno, te voy a platicar un poco de él. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, ha sido subcoordinador general de Comunicación Social de Gobierno del Estado, subcoordinador de Comunicación de la campaña del gobernador licenciado José Calzada Rovirosa, profesor de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Liceo de Estudios Superiores hasta la fecha, socio y director de Comunicación Grupo Vier Comunicación Integral hasta la fecha, secretario particular de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Querétaro, asistente de Marketing Social de Gobierno del Estado de Querétaro, reportero y editor de noticieros Televisora Queretana, coordinador de prensa de la campaña para presidente municipal del contador Rodolfo Muñoz Lambarri por el Partido Cardenista, subcoordinador de comunicación de la campaña para gobernador el licenciado José Ortiz Arana, y ha tomado diversos diplomados y cursos, tales como creación de negocios, o diplomado en estrategias publicitarias. Además es un muy buen amigo y queretano de toda la vida, entonces se sabe de todas las historias que aquí circulan. Entonces vamos a escucharte, Juan Carlos, a ver de qué va esta historia del perro negro. Hola, buenas noches, soy Juan Carlos Olvera y hoy les quiero platicar una leyenda que poca gente conoce y que poca gente ha escuchado, debido a que no es una leyenda de las típicas que te cuentan en los paseos por el centro histórico de nuestra ciudad de Querétaro. Es una leyenda que es la leyenda del perro negro, y esto viene arrastrando desde hace mucho tiempo, porque en muchas ciudades del mundo se aparece un perro similar, un perro negro con ojos rojos. Esta leyenda comienza al finales de los 1700, principios del 1800, cuando en Querétaro, en una zona donde ahora se asienta el Colegio Salesiano, allí en Zaragoza, esquina con la calle de Ocampo y Guerrero. En esa zona donde está el Colegio Salesiano antes era un panteón. Y cuenta la leyenda que el cuidador del panteón tenía un perro, precisamente un perro negro. Y el cuidador del panteón hacía cosas extrañas dentro del panteón con los cuerpos que ahí olvidaban sus familiares, sobre todo los olvidados por los familiares. Después de tiempo, por las noches, el cuidador salía a dar paseos nocturnos por la zona de Santa Rosa de Viterbo. Por esa zona
en donde andaba buscando pues cosas extrañas que hacer, con brujerías, dijéramos, con los cuerpos y con las partes de los cuerpos que de repente extraía y hacía cosas extrañas. El perro siempre lo acompañaba en estos paseos. Muere el cuidador de aquel cementerio y el perro muere después de él. Pero no su cuerpo, porque seguía regresando, no su espíritu, porque él seguía regresando en ciertas fechas específicas a dar el mismo paseo que daba con su dueño. Hay gente que se lo había encontrado, inclusive los padres salesianos, a la hora ellos viven dentro del colegio salesiano, y en las noches casi no buscan salir al patio en donde se encontraba este cementerio, porque por ahí rondaba el perro negro por ahí de las 12 de la noche. Se lo habían encontrado. Era un perro negro con ojos rojos inyectados e inclusive hasta un poco luminosos. El perro, cuentan algunos sacerdotes de ahí, que se veían como el perro salía del patio, se salía por la calle de Ocampo y llegaba hacia Santa Rosa de Viterbo, en donde hacía rondines y regresaba otra vez al Salesiano. Los sacerdotes decidieron cambiar su casa, que estaba antes hasta el fondo, y la pasaron más enfrente, para ya no tener que cruzar de noche en las madrugadas por ese patio que pues se antoja muy oscuro. Finalmente les puedo platicar que este perro dejó de salir, dejó de hacer sus recorridos de noche, cuando encontraron ya algunas de las tumbas en el cementerio, cuando se hizo la nueva construcción, y entre ellas le dieron una cristiana sepultura a la tumba de su patrón. Dicen por ahí que el perro salía a pagar las deudas de su patrón, que en vida había hecho algunas cosas extrañas y algunas cosas malas. Por eso, pues aunque ya no se ha aparecido, pues es recomendable no andar de noche, tan noche, por esa zona entre el Salesiano y Santa Rosa, la iglesia, el templo de Santa Rosa de Viterbo. Muchas gracias por su atención. Soy Juan Carlos Olvera. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer tenerte aquí en Cultura Misterio, que nos compartas estas historias que tú te conoces perfectamente bien y que nos des esta advertencia. Con razón ya me decía mi abuelita que no había que salir de noche, porque sinceramente eso de toparme con un perro negro de ojos rojos inyectados en sangre, y quien fuera la mascota de un hombre que hacía prácticas brujeriles y no gratas con los restos de personas en el cementerio, pues no me apetece en lo más mínimo. Pero bueno, esperamos, Juan Carlos, que pronto estés de regreso para contarnos otra de esas leyendas queretanas no tan conocidas. Y a mí me gustaría decirte que vamos a cambiar a un tema más alegre, pero la realidad es que esta noche traemos un programa cargadito de historias, pero también de sorpresas, porque tendremos más adelante a un invitado de lujo que ya verás, pero eso será un poco después. Por lo pronto, esta noche vamos a abrir otro de esos expedientes del Archivo Negro y vamos a hablar de uno de los primeros asesinos seriales de México. Es muy curioso su caso porque es contemporáneo de Jack el Destripador, escogía el mismo perfil de víctimas, incluso tenía el mismo modus operandi. La diferencia con su homólogo inglés es que este mexicano, conocido como el Chalequero, asesinó muchas más víctimas. Estamos hablando de que a Jack se le atribuyeron 5 asesinatos y al Chalequero 20, de los cuales se pudieron comprobar 13. Y la otra diferencia es que en este caso sí que conocemos su identidad, incluso están recogidas las declaraciones que dio este hombre. Se le condenó a prisión, pero tuvo tanta suerte que quedó libre. Y para adentrarnos en la materia, pues acompáñame a escuchar el siguiente material. Durante el porfiriato en la Ciudad de México, varios cadáveres comenzaron a aparecer a las orillas del río Consulado, todos con las mismas características. Eran prostitutas que habían sido violadas y degolladas. El asesino burló a la policía durante 7 largos años. Las autoridades no tenían ni idea de quién era el responsable.
Gracias a la denuncia de los vecinos de una de sus víctimas, el 13 de junio de 1888 fue detenido Francisco Guerrero, el chalequero, llamado así por su gusto por usar chalecos. Era de clase muy humilde, casi prácticamente analfabeta, que pues es como en aquella época vivió en una situación familiar muy contraindicada, en donde los padres pues prácticamente no le ponían atención, o lo que es más, la madre absorbente lo golpeaba, era demasiado dominante. Lo acusaron de al menos 20 asesinatos, homicidios que nunca negó. Incluso relató la forma de matarlas. Eso de usar los chalecos, usar un buen saco, en todo esto era parte de la seducción. Era conquistar, y después de conquistar, llevar a determinados lugares, llevar a cabo el acto sexual y después degollar a la persona. Él tenía un resentimiento en contra de su madre, entonces tenía que primero poseerla en una situación de tipo edípico y después de poseerla, matarla porque sentía el odio. Fue condenado a la pena de muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz cambió la sentencia y lo envió 20 años a la prisión de San Juan de Ulúa en Veracruz, pero fue preliberado en 1904 y justo cuando regresó a la Ciudad de México, apareció otro cadáver a las orillas del río Consulado. Esta vez una anciana que había sido violada y degollada. El chalequero fue detenido cerca del cadáver, aún con las manos ensangrentadas. Fue enviado a Lecumberri y sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, escapó de su castigo, pues la tifoidea lo sorprendió y murió en 1910. Aquella calurosa mañana del 26 de mayo de 1906, José Inés Rodríguez caminaba junto a sus ovejas. El niño era pastor, y aunque soñoliento, disfrutaba mucho de aquellos paseos cerca del río Consulado. Su mayor diversión consistía en dejar libres a sus animales mientras él lanzaba piedras al río estableciendo nuevas marcas de puntería. Pero ese día, algo era diferente. Alertado por una aguda intuición de niño de campo, se ocultó detrás de un árbol. La escena que vio ante sus ojos lo dejaría marcado de por vida. Una anciana yacía en el piso. Acuclillado frente a ella, casi encima, estaba un hombre con el rostro congestionado por la ira. Era tan rojo aquel rostro que parecía combinar perfectamente con el elegante chaleco que portaba. La mujer gritaba pidiendo auxilio. El hombre, para callarla simplemente, le cortó el cuello en un abrir y cerrar de ojos. Esto que te acabo de narrar corresponde al último de los asesinatos que cometió Francisco Guerrero, alias el Chalequero. Fue sentenciado a permanecer en la prisión de Lecumberri y sin embargo jamás cumpliría aquella sentencia, ya que 2 años después moriría en el Hospital Juárez víctima de la tifoidea. Sin embargo, no era la primera vez que Francisco Guerrero estuvo en prisión. 10 años antes, había sido condenado por el asesinato de nada más y nada menos que de 12 prostitutas. Para poder adentrarnos y comprender un poco mejor la mente de este espeluznante individuo, hemos invitado, por supuesto, a nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches, Elena, bienvenida. Hola, Madel, buenas noches. Y a nuestra experta en criminalística, Heli. Buenas noches, bienvenida también. Hola, Madel, buenas noches. Sí, muchas gracias por invitarme nuevamente. Un gusto poder acompañarte. Se dice que Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre, más o menos en 1840, y que su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, que era, al parecer, golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. Elena, nuevamente nos encontramos con este dato en la biografía de un criminal. O sea, ¿de verdad es tan determinante lo que puede ocurrir en la infancia de un ser humano como para crear perfiles psicopáticos? Mira, es determinante
sí y no. Tener una infancia donde hay abuso, donde hay agresión, donde hay violencia, de cualquiera que estas sean, sí determinan cómo nos vamos a mover en el mundo. O sea, sí, cuando te digo determinan me refiero a que sí tienen efectos, en cómo nos vamos a desarrollar, en cómo vamos a confiar o no vamos a confiar, en qué vamos a necesitar, en qué vamos a buscar. Y con esto me refiero a que si vamos a buscar esos patrones, por así llamarlo, de violencia o no, etcétera. O sea, sí determinan. Sin embargo, no quiere decir que todas las personas que crecieron en un entorno de este tipo necesariamente van a ser criminales. Leyendo la biografía de Francisco Guerrero me topé con un dato curioso, y es que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es posible que empaten estas dos condiciones? Es decir, por un lado el asesino y por el otro está el hombre devoto y religioso. Bueno, Madel, para comentarte esto bastaría con ejemplificarte lo que pasó con la Santa Inquisición. ¿Sí? Todos los crímenes que se cometieron en nombre de Dios. Entonces, y sin afán de ofender a ningún creyente ni a ninguna religión, pues yo no creo que yo no le veo tanta contradicción en esto que dices, ¿no? Que era una persona muy devota, que se asumía, por ejemplo, los narcotraficantes son muy, muy devotos, muchísimos, a la Virgen de Guadalupe, incluso a la Santa Muerte. O sea, son personas que pueden ser muy creyentes y cometen muchos crímenes, ¿no? Entonces nada más piénsalo de esta manera, o sea, cualquiera es capaz de justificar sus actos, cualquiera, incluso, como te decía muy al inicio, en nombre de Dios, ¿no? En nombre de una deidad o en el nombre de lo que ellos crean. Si él creía que lo que necesitaba era limpiar al mundo de mujeres impuras como eran las prostitutas y que él lo hacía, estaba convencido de ello, pues claro que lo iba a hacer. Ahora, no cualquiera va por la vida con este tipo de ideas y sobre todo ejecuta este tipo de actos, ¿no? Ahí es donde está la patología, por así decirlo, ¿no? Ahí es donde está aquello, lo que no cuadra. Pero hay muchísima gente muy creyente que es capaz de cometer atrocidades y siguen siendo creyentes. ¿Sí me explico? Entonces yo no le veo de manera particular mucha contradicción, e incluso hay mucha gente que tiene, bueno, no mucha gente, pero hay casos donde hay alucinaciones de tipo religioso. O sea, es muy común la alucinación de tipo religiosa. Si estuviéramos hablando de una psicosis, por ejemplo, ¿no? De que se tratara de una persona psicótica. Hay mucha alucinación. Entonces, yo no le veo ahí la contradicción. Y entonces imagínate, si su misión es acabar con las mujeres que le son infieles a los hombres o estas malas mujeres, pues por supuesto que no va a sentir ningún remordimiento. Si esa es la idea firme que él tiene, no hay remordimiento, por supuesto que no lo hay. Pero más allá, y quiero enfatizarlo porque no tiene que ver tanto con que, ay, es un maldito, es un desgraciado, ay, era una muy mala persona. O sea, hay que alejarnos de estas connotaciones si queremos entender de verdad qué era lo que pasaba con alguien. No quiere decir que por la vida no vamos diciendo, ay, él es malo, ¿no? Pues es algo que todos decimos y todos hacemos y todos juzgamos en ese sentido. Pero en espacios como este, donde se trata de entender un poquito más o de escarbarle un poquito más qué pasaba con alguien, ¿no? O qué era lo que sucedía con esta persona, pues hay que alejarnos un poco de estas connotaciones de maldad, bueno, malo, ¿no? Entonces, por supuesto que si esa era la idea que él tenía, salvar al mundo de estas mujeres, pues por supuesto que no va a sentir ningún remordimiento. Pues sí, efectivamente me queda claro que no sentía ningún remordimiento. Las declaraciones que dio tanto al juez como a la prensa son verdaderamente escalofriantes, son de ponerte los pelos de punta. Pero, ¿qué les parece si vamos a escucharlas y regresamos con Heli para hacerle unas cuantas preguntas?
No entiendo muy bien lo que ocurre. Solo sé que necesito hacerlo una y otra vez. Odio sentirme rechazado. Odio a las mujeres. Para mí no valen nada. Huyen de mi encuentro, por eso las golpeo, las poseo, como un perro salvaje hace con su presa. Las corto. Hundo mi navaja hasta que la sangre cubre mis manos y mi puño alza la cabeza de mi víctima cuando la decapito. Miro directo a los ojos a la muerte y olfateo su aroma fresco. Pero matarlas no es suficiente. Necesito humillarlas aún más. Ellas no merecen otra cosa. En un momento de claridad pienso en ocultar mi obra. Por unos segundos siento el temor de ser sorprendido. No temo a la policía de don Porfirio Díaz. Mi preocupación está centrada en la posibilidad de volver a hacerlo. Pienso arrojarla a las orillas de la ciudad. Quizás sea una buena opción el río Consulado. Es la zona perfecta para deshacerme de mi travesura. La operación la repetí una y otra vez. Ni yo mismo supe cuántas veces lo hice. Y no sé ustedes, pero a mí esto del Kraken, el chupacabras y los fantasmas y todo eso me parecen cosa de niños a comparación de estas declaraciones que acabamos de escuchar de un monstruo de carne y hueso, en donde justamente menciona un poco sobre su modus operandi. Heli, tú que eres experta en criminalística, Francisco Guerrero, después de violentar y ultrajar a sus víctimas, terminaba decapitándolas. Yo no soy experta en esta materia, pero me supongo que esto no es porque sí, que es un símbolo o que corresponde a cierto lenguaje. ¿Qué significa? No, qué pregunta. Bueno, mira, en primer lugar, digamos de una manera como muy lógica, pues es una forma definitiva de asegurarse que ya no tenga vida la persona, ¿no? Pero si nos vamos más allá, simbólicamente la cabeza representa el centro de mando del cuerpo. Aloja el cerebro, que es lo que pues permite razonar, decidir, dirigir. Entonces separarla del cuerpo es restarle aún más la capacidad autónoma del cuerpo, ¿no? Ya de por sí pues él victimiza a las personas, las deja incapaces de defenderse. Y ahora imagínate, ¿no? Quitar la cabeza pues es despersonalizar a la víctima. Digamos que pierde su identidad porque pues de alguna manera la cabeza, la cara, pues es la forma en que la gente te identifica, ¿no? Entonces si ya no se identifica además como ella, ¿no? Como se llamara María, Antonia, Juana, además es dejar de reconocerla como persona porque ya no está completa. Entonces primero pues era humillarla y después anularla en este sentido tajante, definitivo. Ya no existes, ¿no? Completamente, ya eres irreconocible, ya no eres persona. Qué barbaridad. Pues de esta horrible manera acabaron muchas mujeres. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Y tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas, que incluso en algunas ocasiones solo llegaron a ser identificadas parcialmente. Entre ellas están Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, apodada La Chíchara, María de Jesús González, Margarita, apodada La Burra Panda, y de quien se contaba era la que mantenía los bustos caros del señor, la que le compraba su ropita elegante y todo eso. María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, esta anciana que te platiqué en un principio de la narración. Todas las mujeres anteriores que he mencionado y algunas otras de las que no se tuvieron pistas concluyentes eran mujeres jóvenes y que se dedicaban a la prostitución. Claramente el móvil inicial de Francisco Guerrero era la agresión sexual. Pero en el caso de su última víctima, él declaró que la mujer lo hizo enojar y que por eso pues el hecho, así de fácil y sencillo. Quiero saber una cosa, a ver, este crimen lo comete a 10 años de los anteriores. ¿Qué pasa con el chalequero? ¿Es que la edad ya no le permitía hacer otro tipo de agresión?
es que su móvil cambió, ya no era sexual tampoco, o de verdad fue nada más porque lo hizo enojar, o de qué estamos hablando aquí, porque hay un cambio en el modus operandi. Pues a mí se me ocurre, con esto que me estás diciendo, que ese asesinato en particular tal vez no era parte de estos crímenes en serie. ¿Me explico? Si era una persona que ya se le hacía fácil matar, que lo hacía por compulsión, porque me parece que hay algo compulsivo ahí, por compulsión, pues en una de esas habrá que creerle, pues lo hizo enojar y la mató. O sea, ¿por qué no matarla? Si ya mató a no sé cuántas, ¿por qué no matar a otra? Porque lo hizo enojar. Tal vez pudiera ir por ahí, que ya no fuera parte de estos crímenes que con un modus operandi muy específico, con un significado, por así decirlo, en un contexto específico, sino que más bien, se me ocurre, es como una escena en serie que de pronto pues también roba, ¿no? Pues quiso robar y robó. O sea, es que cuando ya se transgreden esas barreras, ¿no? Cuando ya se pasa eso, pues ya es fácil hacer cualquier otra cosa. Entonces pudiera ser que hay que creerle, ¿no? Pudiera ser. Sí, mira, comentas que no tenía nada que ver con lo sexual, pero muchos de estos atacantes no lo hacen en sí por un placer sexual, sino por una necesidad de demostrar su poder y su superioridad. Atacar sexualmente conlleva a la humillación de la persona, a, digamos, esta parte de interiorizar en alguien sin su permiso, ¿no? Vulnerar aún más a la víctima. Y pues por supuesto que esa parte, eso es lo que les genera placer. Entonces, bueno, tomando en cuenta esto, vemos que el siguiente crimen que comete muchos años después sigue plagado de rencor, de dolor, de deseo de venganza, pero pues ya por su edad, sus capacidades pues se ven mermadas, ¿no? Entonces debe buscar una víctima, digamos, como más ad hoc a sus posibilidades, pero pues sin dejar de lado el propósito que pues para él era la humillación. Sin dejar de lado el propósito que para él era la humillación y el querer provocar dolor. Si bien mencionas que el móvil fue que esta anciana lo hizo enojar, vamos a tomar en cuenta que para un hombre de 68 años, que ya para ese entonces tenía, las condiciones físicas no son las mismas. Además, pues para una persona con una psicopatía, la tolerancia a la frustración es muy baja. Y después de haber estado 20 años en la cárcel, prácticamente cualquier persona podía haber sido su siguiente víctima, solo que pues en ese umbral, digamos, donde convergen los factores, pues malamente estuvo esta anciana. Pues sumamente interesantes estos dos puntos de vista, desde la psicología y desde la criminalística. Yo les agradezco en verdad que nos compartan sus conocimientos, que normalmente las personas de a pie no conocemos todo lo que hay detrás de las conductas y lo que se sabe a nivel científico al respecto del comportamiento humano, y particularmente en este caso de los crímenes. Y en este orden de ideas, a mí me gustaría preguntarles a ambas una inquietud. Normalmente, cuando suceden este tipo de crímenes, se suele alegar en la defensa de los acusados el hecho de que están locos, ¿no? Se les hace inimputables y entonces los mandan a centros psiquiátricos en vez de encarcelarlos o pagar las penas que tienen que pagar. Pero también he leído que los asesinos, más concretamente los asesinos seriales, vamos, no los que matan por celos o por pasiones o por dinero o este tipo de cosas que suele ser de una vez, sino estos que matan sistemática y metódicamente, en la gran mayoría de los casos no están locos, o sea, son perfectamente conscientes de sus actos. Entonces quisiera que nos explicaran si esto es así o cómo va este rollo. Sí, claro, es muy común escuchar este tipo de reacciones o de opiniones cuando se habla de cuestiones con este grado de violencia o de sadismo, ¿no? Mira, a pesar de tantos actos crueles en el mundo, los humanos queremos seguir pensando en que no debemos dañarnos, que somos iguales, que nadie vulnerable merece ser violentado o victimizado. Y cuando encontramos que alguien es capaz de esto, nos entra un sentimiento empático con la víctima, de dolor, de indignación, de enojo, orillándonos a encontrar que la única explicación para haberlo hecho pues es la locura, ¿no?
es un dicho popular esto de alegar demencia, y pues quita un tanto la responsabilidad de los hechos cometidos el justificar dichas acciones con un estado desequilibrado de la mente, ¿no? O precisamente es otra explicación de la amnesia, ¿no? Bueno, vamos, si bien hay personas con sonambulismo, episodios esquizoides o incluso algunos trastornos de personalidad múltiple, en los que no están plenamente conscientes de sus actos, la mayoría de las personas que cometen homicidios con un patrón de múltiples víctimas, ¿no? Como este señor, tienen pleno uso de sus facultades, tienen conocimiento de lo que hacen. Algunos incluso, cuando los han detenido, dicen, ¿no? Ellos muy claramente que si los dejan libres van a volver a hacerlo, o que si las cosas hubieran sido diferentes probablemente volverían a cometer los mismos homicidios incluso, ¿no? Es que la locura o la psicosis como tal no es solamente una pérdida de conciencia, o sea, no es que estén en otro lado ahí viendo globos rojos y ya, o sea, yo personalmente sí creo que hay criminales en serie que pueden tener una estructura psicótica, que pueden ser psicóticos, es decir, que pueden estar locos. El loco no es aquel que hace cosas sin... Es que es el concepto que nosotros tenemos comúnmente de la locura, ¿no? Así como, ay, eso está bien loco, ay, eso lo hiciste sin pensar, ay. Pero una estructura psicótica como tal, Madel, una persona que es psicótica como tal, hay psicóticos que, ¿cómo decirlo?, que pueden pasar toda su vida sin que se les, voy a decirlo de manera muy coloquial y espero no ofender a nadie, sin que se les bote la canica, haz de cuenta, pueden ser psicóticos muy funcionales, ¿no? Que no les dan ese o que no hay algo que detone ese brote psicótico como tal. Hay mucha gente que no tiene no mucha gente, pero hay gente que no tiene una estructura psicótica y que de pronto tiene ciertas alucinaciones, tiene ciertos delirios, entonces es como bien complejo, pero yo aquí sí creo que hay gente criminal que tiene una estructura psicótica y que esa estructura psicótica es lo que le permite asesinar o lo que posibilita que asesine. Insisto, ahí yo en mi palabra insisto, pero hay que hacer a un lado estos conceptos de lo hizo porque quiso, porque es maldito, porque, o sea, puede ser que sí, puede ser que en su mente eso no es malo, puede ser que la justificación que él da para hacer eso le permite hacer eso. Puede ser que sea una persona que le guste hacer daño, claro, o puede ser que sea una persona psicótica, ¿sale? Es lo que te podría contestar. Pues como dije antes, no saben cómo les agradezco a las dos por estar aquí y aclararnos todas estas dudas que a cualquiera le pueden surgir cuando vemos a las noticias o en un periódico este tipo de notas que nos ponen los pelos de punta y no entendemos. Entonces, en verdad les agradezco que nos ayuden a comprender un poco más y mejor. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias, Madel, muchas gracias por invitarme nuevamente, gracias a tu auditorio y pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a ti, Madel, por invitarme de nuevo. Muy buenas noches. Y como siempre, un placer. Y ahora, pues nos vamos a ir a un tema igual de misterioso, claro, sí, igual de enigmático, pero un poquito más luminoso que lo anterior que estábamos platicando. Y ahí está la otra sorpresa, porque pues yo tampoco te voy a platicar de qué se trata esta otra historia. Vamos a hablar de enigmas en el cine y para ello tenemos un invitadazo de lujo que es Héctor Falcón Villa. Y por si no conoces su trabajo y su trayectoria, te voy a platicar un poco más sobre Héctor. Verás, él es Master in Fine Arts in Film and Media Arts en la Universidad de Temple, Estados Unidos. Cursó el Máster en Creatividad Aplicada en la Universidad de Santiago, España. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico Monterrey. Ex becario de Fulbright, con 19 años de experiencia docente en México y en los Estados Unidos. Sus cortometrajes de ficción se han exhibido en los festivales de cine de Tribeca, Palm Springs, Los Ángeles Latino, Interfilm de Berlín y Morelia, entre muchos otros. Recientemente, Héctor terminó el mediometraje documental El mural no es como lo pintan,
y actualmente trabaja en la postproducción de su ópera prima documental El Último Amanecer. Durante el 2015 participó en el DocuLab 7 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y fue artista residente en MacDowell Colony, en los Estados Unidos. También participó en el Taller Internacional de Guión Cine Qua Non Lab. En 2006 fue seleccionado para asesoría de guión con Patricio Sáiz por parte del IMCINE, participó en el Lab Guión de Cinefilia en Medellín y fue jurado en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Proimágenes, Colombia. El año pasado estrenó la puesta en escena Las delgadas paredes del feminista contemporáneo en el Microteatro de la Ciudad de México. Y sobre todo para mí es un amigo muy querido. Te voy a contar un chisme. Él en realidad me conoce a mí como la arquitecta. Y yo a él, a pesar de su larga trayectoria profesional y diversos títulos que tiene, pues lo conozco como el Inge. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver qué nos viene a contar hoy el Inge? Vamos allá. Mi estimada arquitecta del enigma, acudo a tu llamado para lanzar algunas palabras al aire, dirigidas a tu auditorio al respecto del cine y el misterio. El cine, para ser cine, como cualquier otra forma de expresión artística, no solo alude a, sino que requiere de misterio. Es el baile de sombras y luces en la pantalla que invita a los espectadores a ser descifrado. Y en ese proceso, si es exitoso, tal vez toca fibras imposibles de ser expresadas o entendidas a través de otro lenguaje. Pero el misterio no solo está entretejido entre los fotogramas de las películas. Mi modesta entrada al cine, como novel realizador, contiene una anécdota por demás extraña. Esto sucedió hace más de 20 años, y como bien recuerdas, te involucra. Lo contaré tal como mi memoria lo reconstruye, y ya te tocará a ti contradecir o aderezar algunos detalles. Todo empezó con un proyecto escolar en la universidad donde estudiábamos, que consistía en realizar nuestro primer cortometraje filmado en celuloide. Estábamos muy emocionados con la película, pero antes, como ahora, eso significaba buscar toda la ayuda posible para solventar nuestra falta de recursos. A pesar de los esfuerzos de nuestra productora, a pocos días del rodaje, nuestras arcas estaban casi vacías. Fue entonces cuando se produjo el milagro, un contacto en la Ciudad de México con la empresa del hijo del legendario director y productor mexicano Ismael Rodríguez. Prestos a tocar las puertas que fuesen necesarias, varios integrantes del equipo se dieron a la tarea de marcar el número telefónico de la empresa para buscar una cita. Pero en cada intento fracasábamos en localizar a alguien que pudiera atendernos. Finalmente, un día por la tarde, una voz respondió al llamado. El hombre dijo ser el contador Torres. Al explicarle la razón de la llamada, el amable contador nos aconsejó llamar al día siguiente a una hora precisa. A esa hora seguro encontraríamos al director de la compañía. Tal vez incluso nos dio algunos tips de cómo pedirle su ayuda. Al día siguiente, todo sucedió como el contador Torres lo había predicho. Obtuvimos una cita y eventualmente logramos el apoyo de la empresa para conseguir valioso equipo de filmación. Cuando acudimos a la cita, después de cerrar un trato con la empresa, pedimos saludar al contador Torres para agradecerle su atención y sus consejos. Aquí no trabaja ningún contador Torres, nos dijeron, y al insistir, ahondaron. Nuestra contadora es mujer, y a esa hora que dicen que llamaron, la oficina está cerrada. Nadie pudo haberles contestado. Entonces preferimos verlo como un guiño de algo inexplicable que nos abrió las puertas para vivir la aventura del cine. Una aventura que 20 años después sigo viviendo. En los créditos de aquella pequeña filmación se lee un agradecimiento especial al ilustre y escurridizo contador Torres. Hasta la próxima entrega acerca del cine y el misterio, mi estimada arquitecta del enigma.
Hombre, Inge, querido, no sabes el gusto y el honor que es para mí que te hayas decidido a sumarte a Cultura Misterio y que de cuando en cuando tengamos tus entregas tan interesantes al respecto de los misterios en el cine, que son un montonal. Y pues efectivamente yo creo que me va a tocar a mí, ¿verdad?, concluir este chisme, aderezar, como tú elegantemente dijiste, para nuestros amigos que nos escuchan. Miran, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero resulta que la persona que hizo esa famosa llamada, Miguelito, como quien dice, su servilleta, o sea, sí, yo. Sí, eran más o menos las 7 de la noche cuando yo hablé con una persona, un hombre muy amable, muy atento, que me respondió en esta productora y me dio instrucciones, pelos y señales de lo que yo tenía que decir, de lo que no tenía que decir, con quién tenía que hablar, cómo tenía que llamarles a las personas, con qué nombre incluso, a qué hora. Y tenía que hacerlo, recuerdo perfectamente, a las 10:15, ni un minuto más, ni un minuto menos. Efectivamente, gracias a eso conseguimos valioso material cinematográfico y pudimos realizar nuestro cortometraje. Pero justamente cuando llegamos a México a hablar con el nieto de este famoso productor, se enteró de la anécdota y muy intrigado quiso saber más detalles. Me preguntó cómo era la voz, me preguntó miles de detalles y entonces él concluyó que efectivamente yo había hablado con su abuelo. Al parecer a don Ismael le encantaba ayudar a las personas que querían hacer cine. Y pues entonces así fue. Durante la filmación tuvimos diferentes experiencias, curiosas por decirlo menos, que nos llevó a pensar que efectivamente un tal Contador Torres, o una bendición, o un ángel, no lo sé, en realidad estaba ahí presente con nosotros y nos ayudó en muchas ocasiones. Tanto así que, digo, esto ya a lo mejor sobra decirlo, pero forma parte de la narración de los hechos. Tanto nos ayudó que esta película llegó a ganar incluso varios premios y obviamente nos sirvió como una experiencia inolvidable. En la otra ocasión a lo mejor te cuento más detalles, pero por lo pronto así concluye este ejercicio cinematográfico enigmático que vivimos. Y creo que va siendo hora de preguntar ¿en dónde está Juan Carlos? ¿Dónde se metió el jaguar? Sé que nos iba a llevar a algún lugar paradisíaco en la Sierra Gorda Queretana, pero pues mejor preguntamos ¿dónde está metido? Buenas noches, jaguar, ¿dónde andas? Hola amigos de Radio Numancia, bienvenidos a su sección Los Senderos del Jaguar, con su servidor Juan Carlos Esquivel. Hola Madel, ¿cómo estás? Pues aquí felices de ya estar en la segunda transmisión de Los Senderos del Jaguar. Y bueno, pues la vez pasada, el programa pasado y la semana pasada, hablamos sobre el Mirador de Cuatro Palos. Es un excelente lugar para ir a visitar, ecoturístico. Se los recomendamos mucho. Si quieren escuchar el programa anterior, pues ya lo podrán por ahí escuchar en la repetición y pues ver las recomendaciones que les hacemos de este lugar. Pero hoy nos vamos a situar un poquito más adelante. Pasamos la Cañada de Cuatro Palos y vamos a llegar a la cabecera municipal de Pinal de Amoles, que es un pueblo pues muy pintoresco, muy de estilo suizo, si se le puede llamar de alguna manera. Pues es un lugar lleno de montañas, de árboles y de pinos por todos lados, en donde pues uno se los puede encontrar desde muy verdosos, en la muda de las hojas, o en algunas ocasiones hasta congelados. Bueno, Pinal de Amoles es uno de los municipios con más altitud, aunque le gana por unos pocos metros San Joaquín. En Pinal de Amoles, bueno, pues podemos descubrir, caminar por sus calles, descubrir muchos restaurantitos pequeñitos. Les recomiendo mucho el Mesón de Barreteros. Y bueno, pues su restaurante es en verdad muy local, muy artesanal,
es un lugar delicioso para dormir, los precios son muy accesibles. En temporada baja puedes llegar a encontrar una habitación hasta por 350, 400 pesos. Y la verdad es que muy buen trato, la gente de ahí es a todo dar, y pues le recomendamos mucho ese hotel y ese restaurante en específico. Pues a unos cuantos kilómetros hacia la dirección de Jalpan vamos a encontrar una desviación y vamos a poder recorrer una terracería que tendrá alrededor de 20 kilómetros. Obviamente pues hay que ir muy despacio porque es un descenso bastante pues declinado, entonces pues hay que bajar con mucho cuidado en el automóvil. Evidentemente pues el acceso es mucho más fácil si el coche no es tan bajo, se facilitan más las camionetas o los coches vagonetas, estas que son un poco más altas. Pero bueno, bajan por ahí y van a encontrar un río que se llama el río Escanela. También hay un lugar de acampada, lugares para tener hoteles, y obviamente pues si ustedes entran con San Google y le ponen por ahí río Escanela, campamento, hotel, pues evidentemente van a encontrar toda la información. Si no, pues contáctenos y con mucho gusto les enviamos esa información. Y bueno, en ese río Escanela, ya sabiendo dónde comer, dónde hospedarse, zonas de acampada o habitaciones, si es que no cuenta con el equipo, pues bueno, pueden subir en una caminata en donde van a llegar al Cañón de la Angostura, que es un cañón pues, muy bonito, en donde tiene cascadas y una vegetación pues increíble, dada la humedad del lugar. Evidentemente pues hay una gran biodiversidad de aves y de grandes árboles como lo son los liquidámbares. Más adelante del Cañón de la Angostura vamos a encontrar un lugar increíble que es Puente de Dios. Hay dos puentes de Dios para no confundirnos, uno en la Huasteca Potosina, que es fenomenal también, y los dos son completamente diferentes en cuanto pues, en la cantidad de agua que recorren, el lugar por donde recorre el agua. Pero bueno, en el Puente de Dios queretano van a poder encontrar un río subterráneo que cruzará unos 15 metros sobre algo que semeja a una cueva, pero en realidad es un túnel que pasa de un lado del cerro al otro, y por la parte encima de este túnel pues corre otro río. Entonces tiene este efecto de regaderas en las como estilo estalactitas, precioso, que puedes dar un baño de agua no fría sino helada, justo para renovar energías y sentirse muy vigorosos. Pues créanme lo que es increíble estar acostado también en las piedras, en sentir como el río va recorriendo todo nuestro cuerpo. Pues son unas sensaciones de limpieza física, mental, espiritual, trascendental, pues como le quieran llamar, pero pues el chiste es que se siente súper chévere. Vuelven a subir a la carretera por la que venía de Pinal de Moles y aún bajar unos cuantos kilómetros más, entre 20 y 40 kilómetros de carretera. Hay que bajar más hacia Jalpan otra vez, es volver a subir todo lo que subieron de terracería de Puente de Dios a la carretera y de ahí bajar a Jalpan otra vez hasta encontrar la desviación a mano derecha, en donde nos va a mandar a la cascada del Chuveje. Y bueno, este es un lugar sin igual, en verdad. Y pues es un lugar en donde podemos asistir con toda la familia y con los chiquitines. Hay que hacer una pequeña caminata para llegar a la cascada del Chuveje, pero en verdad es que se disfruta muchísimo. Y el acceso, pues hasta para los niños, es muy sencillo, carriolas y pues, cosas así. Hasta las bicicletas de montaña pueden entrar sin ningún problema por ahí. Y bueno, vamos a tener un ascenso en un río precioso hasta llegar a la cascada del Chuveje. Esta cascada del Chuveje pues tiene una caída importante. Hay un costo por la entrada de todos estos lugares, tanto a Puente de Dios como a la cascada del Chuveje. Y pues bueno, en los dos lugares pueden encontrar restaurantes, lugar donde dormir, zona de acampadas, un lugar para echarse una cervecita, comprar papitas. Y pues bueno, todo esto es en pro del ecoturismo en el estado de Querétaro que tanto queremos. Visiten la Sierra Madre Oriental, visite el Puente de Dios queretano y la cascada del Chuveje ahí con Don Lole. Les dejo esta recomendación el día de hoy. Les agradezco por habernos escuchado en Los Senderos del Jaguar. Seguimos aquí en Radio Numancia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego. Muchas gracias, Juan Carlos. Habrá que ir sin duda al río Escanela, al Puente de Dios y tomarnos unas cervecitas o lo que se nos atraviese. Pues ya no nos queda más tiempo. Muchas gracias a ti que nos escuchaste. Te espero el próximo jueves para hablar de esos temas que tanto nos gustan. Buenas noches y que descanses. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Herida